Una vez más, regresamos a la clase y ahora estamos en la última hora del día. Amén. So vamos a rezar y te recuerda que estuvimos hablando sobre la doctrina del hombre y estamos utilizando un sinfín de escrituras para comprobar la verdad de la utilización de las palabras dentro del marco de los pasajes y cómo se usan para identificar este ser humano que nosotros nombramos hombre y varios términos que se usan para identificarlo. Ahora, también hay otros términos, mis hermanos, usados que es aquel en cuanto a la mente del hombre, a la mente del hombre. Estamos hablando de varios aspectos, ¿ves? La mente del hombre. El hombre es mucho más complicado de lo que tú piensas. Y por esa razón tenemos que tomar el tiempo de hablarle al hombre de su propia persona, pero de la perspectiva bíblica, ¿no? Ya sea en referencia a la pecaminosidad de la mente del hombre o no salvo, ¿no? So, el hombre, tú tienes que entender que el hombre muchas veces ni se identifica. ¿No? Él mismo ni se identifica. Ahora, más bien se asusta o se enoja cuando tú se lo mencionas. Pero mira bien, vamos a revisar aquí Romanos capítulo 1, versículo 28, ¿no? Y segunda Corintios capítulo 4, versículo 4, Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 18. Vamos a usar Tito, capítulo 1, versículo 5. Y note en la manera que habla de la mente del hombre, que se encuentra en el pecado, que no es salvo. Y la Biblia habla de él en términos que son comprensibles. Y dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, dice esto, dice, y como ellos, aquí está la clave, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una ¿qué? A una mente, ¿no? Porque estamos hablando de una mente aquí, ¿ves? Reprobada, ¿no? Esta es una mente reprobada. El asunto aquí no es que Dios le dio una mente reprobada, Él se la entregó a ellos mismos. ¿Sabe qué? Lo peor es que Dios te deja en tu propia mente. Mira, varón, Dios, gracias que no me dejaste en mi propia mente. Porque yo me asusto. Mira lo que él dice ahora en 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, el diablo de este mundo, ¿no? Cegó, ¿qué? El entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí es cegó, ¿no? El entendimiento. El diablo cegó el entendimiento. Esto es parte del hombre. Te recuerda que estuvimos hablando del alma, mente, emociones, voluntad. Está hablando de la función del hombre. Ahora mira bien lo que él dice en Efesios capítulo 4, en versículos 17 y 18. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que andan, ¿qué? En la vanidad de su mente. Vanidad de su mente. Aquí utiliza vanidad. De su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, wow,
Yo creo que está bien claro, ¿no? Ajenos de la vida por la ignorancia en que ellos hay por la dureza de su corazón, ¿no? So aquí le dice el entendimiento so que estas son las palabras que se usa para hablar del hombre que no es salvo. ¿Mm? En Tito capítulo 1 versículo 5 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada les es puro, pues hasta su ¿qué? Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. So aquí él dice que la mente aquí y conciencia están corrompidas. Ese es el estado del hombre que no es salvo. ¿Y tú esperas razonar con él? Entonces la pregunta es, ¿quién está más loco aquí? ¿Ellos o usted? Es que tú quieres razonar con mentes, mis hermanos, que son reprobadas, cegados, vanas, de vanidades, entenebrecidos, mis hermanos, y corrompidas. Ese es el problema aquí. Por esa razón tenemos que entender la doctrina del hombre, cuál es su estado original. Después de Adán, estamos hablando después de Adán, ¿no? Pecaminoso. Esa es la mente del hombre. Ahora, vamos a aclarar que la mente del hombre no salvo. ¿Okay? Ahora vamos a poner aquí la mente del hombre salvo. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice aquí, Mateo. Vamos a Mateo aquí, capítulo 22, versículo 37. Vamos a usar Romanos, capítulo 12, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15. Efesios, capítulo 5, versículo 17. Típicamente cuando yo estoy enseñando, por ejemplo, si estoy evangelizando, vamos a decir una casa, por ejemplo. La verdad que yo no necesito un tratado. No es que yo estoy contra los tratados, pero no lo necesito. Si le puedo hacer una comparación y un contraste a la persona que me está escuchando. Mira, la Biblia, Dios dice, esta es su condición. Pero esta es la condición del hombre después de ser salvo. O sea, si nosotros notamos, mis hermanos, en Mateo capítulo 22, estamos hablando de una mente, aquí no es no renovada, ¿verdad? Aquí es una mente renovada. En Mateo capítulo 22, en versículo 37 va a decir esto. Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda su mente. Aquí la palabra aquí es, mente es
que amarás. Aquí es una mente que odia. Aquí es una mente que ama. Tú puedes ver los términos que tú puedes usar para explicarle a un nivel bien sencillo que es imposible no comprenderlo. En Romanos capítulo 12, en versículo 2, Romanos 12:2 dice esto, dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos, él dice aquí, por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. So aquí hay una renovación. Del entendimiento. Eso es lo que pasó con una persona que es ahora salva. Como yo pensaba antes, ya no pienso hoy. Ahora déjame aclarar algo aquí para que no me vaya a malentender. ¿Te recuerdas que yo dije, no sé si fue al principio de esta clase o la otra clase, yo dije, yo mismo me asusto de mis pensamientos. La diferencia es que yo puedo pensar igual cuando antes no era salvo y hoy, pero hoy me arrepiento. Hoy tengo la capacidad, Señor, perdóname por ese pensamiento. Ayúdame, Señor. Pero cuando no era salvo, no, hombre, era al revés. A Dios, ayúdame a quitarle la cabeza a ese tipo. ¿Me entiendes? Yo creo que tú comprendas que ahora que somos salvos, es importante comprender, tú y yo no somos perfectos, no somos. Pero tenemos ahora un abogado a la par, paracletos, es la palabra en griego, ¿no? Que nos viene a la par para ayudarnos. ¿Eh? Y el Espíritu Santo me ayuda a mí, a vos, a nosotros. Porque hemos renovado, tenemos la renovación de nuestro entendimiento ahora. ¿Por qué? Porque dice 6, transformaos. Ahora mira bien, también tenemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Ahora, podemos orar y cantar con el entendimiento. El problema con la religión es que en la religión muchos van a un culto, al culto, mis hermanos, y tienen las canciones memorizadas. Es algo ritual, ceremonial, es una liturgia, es un deber, básicamente. Lo voy a cumplir, pero no hay nada que transforma su vida. La persona salva es una persona que ahora va a cantar y orar con entendimiento, que tiene una relación viva con un Dios vivo. Y en ese cantar, en ese orar, mi mente me dice ahora que yo tengo que actuar y vivir lo que yo estoy cantando y lo que yo estoy pidiendo. ¿Entiendes? Pero muchos en el mundo religioso, básicamente somos robots. Y nada nos cambia a nosotros. La religiosidad es la maldición de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero ahora que tengo una mente renovada, y en 1 Corintios 14, 15 me dice a mí que yo puedo cantar y orar con entendimiento. Yo entiendo muy bien lo que yo estoy cantando. Pero eso a mí, el día domingo, cuando estamos en
en la alabanza, en la adoración, yo le presto mucha atención a las palabras. Es porque la palabra, mis hermanos, me va formando el concepto. Y permito que la palabra vaya, mis hermanos, escuche esto, vaya formando mi alma, mi espíritu, mi entendimiento, mis emociones, mis sentimientos. Porque si no, simplemente es una reacción en vez de ser una respuesta. Yo quiero responder, no quiero reaccionar. Dice en Efesios capítulo 5, en versículo 17. Efesios 5, 17 dice, por tanto, mira lo que dice, no seáis insensatos. Wow, qué palabra. No seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. So aquí requiere que seamos entendidos, ¿no? Que en Efesios, a ver si déjeme revisarlo aquí para asegurar que no ando mal en mi interpretación. Lo voy a revisar en mi diccionario aquí en griego. Déjame ver. Sí, ok, quería asegurarme antes de decirlo. Él dice, seamos entendidos. En otra palabra, que yo sé consciente en comprensión. Literalmente en griego. Consciente. Es como aquí la palabra en griego, mis hermanos, es la palabra sunimei. Y sunimei quiere decir, mis hermanos, quiere decir, mis hermanos, que yo estoy consciente en mi entendimiento, es como decirlo así, en mis 5 sentidos. Sunimei es la palabra que también que se usa, que tú y yo usamos, claro, como cristal. Sunimei es la palabra que se usa con los cristales. Cuando en el mercado de los romanos iban a comprar cristal, los griegos decían sunimei, solamente lo más claro, lo máximo de claro. Es como ahora usted lo entiende, mira, precisamente como este púlpito aquí, ¿no? Que traduce, mis hermanos, de un lado al otro. Tú lo puedes ver bien claro, de un lado al otro. Así que sea mi entendimiento. Bien claro. Es lo que la palabra me está diciendo a mí. Ahora, también hay otras expresiones que identifica el hombre, ¿no? Tenemos alma, espíritu, tenemos ser viviente, ser vivo, corazón. Otra palabra es esta es voluntad. Esa es otra palabra que se usa, mis hermanos. Otra palabra que se usa es conciencia. Entonces, tú puedes ver que hay varias palabras para describir el estado de la mente del hombre. Ahora, dada a la variedad
Y yo creo que esa es la palabra clave aquí. Dado a la variedad de términos que a veces son usados en el sentido similar y a veces en contraste el uno con el otro, muchos han considerado la división del hombre en material e inmaterial como la división básica. Pero aún aquí expresiones como alma y espíritu a veces son usadas para la totalidad del hombre, incluyendo su cuerpo. Y yo entiendo por qué hay mucha confusión. Pero yo creo una vez más, es la razón por que nosotros, aquellos de nosotros que tenemos la responsabilidad principalmente del púlpito. Yo no estoy hablando físicamente de un púlpito. Cuando yo digo el ministerio del púlpito es de enseñar, instruir. Puede ser debajo de un árbol, puede ser en una casa, sentado en un sofá, puede ser debajo una escuela dominical, no importa. Lo que yo digo, cuando yo estoy mencionando el ministerio del púlpito, estoy hablando de enseñar, instruir. Ahora, ese debe ser el ministerio de todos nosotros. Pero creo que nosotros tenemos que siempre enseñarle a nuestra audiencia, a los lectores, a aquellos que están enfrente de nosotros, ¿no es? Que ellos tienen que aprender a leer la palabra en su contexto. Porque el contexto es lo que maneja el uso y el significado de las palabras. En vez de permitir una sola palabra determinar el significado del pasaje. Ahora, yo me acostumbro a hacer muchos estudios de palabras. Yo creo que 75% de mi tiempo es estudiar. Por ejemplo, si yo voy a instruir en la iglesia, por ejemplo, yo tomaría toda la semana estudiando cada uno de estos versículos. De todos los versículos que compartí. Sí, vamos a decir que el domingo yo voy a compartir 15 versículos en mi mensaje, por ejemplo. Algunas veces son menos, algunas veces son más, pero no importa la cantidad, pero vamos a decir 15. Yo invierto todo mi tiempo estudiando cada uno de esos versículos, primeramente en su contexto. 1. 2. Todas las palabras dentro de ese versículo. Para asegurar que yo comprendo bien el pasaje que yo quiero utilizar para que forma un puente de entendimiento al siguiente concepto que yo voy a compartir. So diría como 70% de mi tiempo es estudiar palabras. Las palabras grandes y las palabras pequeñas. Pero no es todo lo que puedo hacer. Yo necesito entender el contexto de su aplicación. Si no lo entiendo, voy a tener un problema grande. Porque un texto afuera de su contexto se convierte en un pretexto. Eso es lo que sucede. Y muchas veces, no es que, mira, hay muy pocas personas en este mundo que se levantan en la mañana y dicen, hoy voy a ser un falso maestro. No, tú puedes ser un buen maestro y enseñar algo falsamente sin darte cuenta. Y luego tú regresas y lo corriges y lo cambias. Sabes que estaba equivocado. Pero un falso maestro sabe muy bien lo que está haciendo. Eso es algo diferente. Y cuando estamos tratando de este tema de los hombres, tenemos que estar seguros qué es lo que dice la Biblia del estado, la condición del hombre. Algunas religiones paganas, ¿sabe lo que hacen? Ellos sostienen que el origen inmaterial, de la naturaleza del hombre es preexistente. Eso es lo que ellos enseñan. Y ¿sabe lo malo que a mí me asusta más? Es que muchas iglesias creen en eso también. Que su alma estaba depositado en un lugar celestial esperando para unirse con un cuerpo.
ese concepto precisamente del hombre ha estado infiltrando a muchas iglesias. So, tenemos que estar claros de qué es lo que estamos hablando. ¿De qué? Mira, esto significa que ha existido eternamente, perdón, y solo se encarna en el principio de la existencia humana. Yo creo que lo puedo decir así, ¿no? Solo se encarna, se manifiesta, ¿no? Cuando uno nace. Esto no está sostenido por la Escritura, ese es el problema. No sé si te recuerda cuando había compartido con ustedes del predicador Paul Washer en una de las clases atrás. Cuando Paul Washer fue a una iglesia, él tuvo una campaña por una semana completa. Y el primer día de la campaña, que fue un domingo en la mañana, él predicó. Y a la hora del almuerzo fue a la casa de uno de los diáconos principales de la iglesia y había como 30 personas ahí que estaban orando. Y cuando entran en la casa, ellos estaban intercediendo por los muertos. Y Paul Washer se molestó, y él los regañó. La cosa es que en el culto de la noche, él comenzó a enseñar y él duró el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, donde él habló en serio de la palabra de Dios y lo llevó por un lugar bien profundo en el conocimiento de la palabra, que en fin muchos de ellos terminaron llegando a los pies de Cristo por la primera vez, porque ni siquiera habían predicado la salvación. Bueno, en otra ocasión, Paul Washer dice que él estaba no me recuerdo, bueno, la cosa es que no me recuerdo en qué iglesia y cuándo sucedió esto, pero sí me recuerdo que lo compartió. Y la razón es porque esto me pasó a mí en el país de Mozambique, que está en África. Cuando escuché a Paul Washer, y dije, wow, qué cosa bien rara. Pero no es que yo no creía lo que había dicho él, es que para mí era algo extraño. Hasta que llegué a Mozambique y escuché la misma cosa. Yo dije, este hombre no está tan loco. Más bien, fue esto. Él llegó a una iglesia donde tenían unas madrecitas, jovencitas, que habían, ¿qué la palabra es? Todas ellas, jóvenes, habían estado embarazadas y perdieron sus criaturas. Y en la pérdida de esa criatura habían varias de ellas, no sé cuánto eran. Pero la iglesia se unió con el pastor, y en esta iglesia donde Paul Washer fue. Y ellos estaban orando, le estaban orando a Dios de traer esas criaturas que ellas perdieron en ese lugar, no sé dónde, en la mente de ellos, que esas criaturas preexistentes vivían en forma de alma y unirlos a los cuerpos de las mujeres. Y Paul Washer, ¿dónde sacaron ustedes eso? Es que hay una enseñanza pagana que las almas están en un estado preexistentes. Y Paul Washer ahí le metió a la palabra a esa gente a corregirlos. Porque no es soportable en ningún sentido, ni siquiera insinuado en ningún versículo en toda la Biblia. Y me recuerdo cuando lo escuché, yo estaba en el estado de Carolina del Sur predicando. Una noche terminé y estábamos en el carro, era una buena distancia donde fui a predicar y donde me estaban hospedando. Y lo escuché decir eso, wow. Bueno, cuando voy llegando a Mozambique, en ese país, ellos tenían una ceremonia y no entendí la ceremonia. Y le pregunté, ¿de qué se trata esta ceremonia? Y dice, bueno, es una ceremonia fértil. Y yo, ¿qué es una ceremonia fértil? Y bueno, yo entendí que era un paganismo inmediatamente, pero quería entender los detalles. Dice, bueno,
Y ellos estaban orando. Yo estoy ¿cómo se dice? En una aldea donde tuvimos que caminar como unos 9, 10 horas por camino, un camino bien estrecho, tuvimos que caminar porque no había carreteras para llegar a esta aldea. Y cuando íbamos entrando, subimos en una montaña y vamos a bajar un valle y era una aldea gigante. Medio millón de habitantes ahí de esta misma tribu, ahí estaban. Y había y se podía ver, el polvo se estaba levantando. Y yo dije, ¿qué está pasando allá? Y había una ceremonia. Y digo, estamos llegando a tiempo. Pues voy llegando y ellos estaban bailando y orando en voz alta, no sé a qué Dios, pidiendo por las almas preexistentes. Y no me recuerdo el nombre que me dieron de este lugar celestial. Y que estas jovencitas, todas ellas, iban a pasar por un fuego, ellas. Y en ese momento iban a ser embarazadas con estas almas preexistentes. Y me recuerdo cuando eso pasó, me acordé del evangelista, pastor maestro Paul Washer. Cuando él dijo lo que él dijo, wow. Eso lo encontré en Sudáfrica y también en el Congo y también en Nigeria. Yo no estoy hablando de algo aislado. Algunas de estas religiones paganas, quiero que tú comprendan, ya han infiltrado dentro de la iglesia. Porque si eso es verdad, tenemos que eliminar todo el libro de Génesis, completamente anularlo. Dios no creó al hombre. Dios no sopló aliento en las narices de un hombre que él formó. El hombre no es la coronación de la creación. Mire, hermano, otro punto de vista ofrecido por algunos teólogos evangélicos es que el alma es creada por Dios en el principio de la existencia humana individual. Ahora, esta teoría tiene dificultades en cuanto a la pecaminosidad del hombre. Déjame explicártelo. ¿Okay? Mira, enseñen esto. El contexto en que estos son teólogos evangélicos. Ellos enseñan que estas almas, cuando nace el hombre, la criatura, es cuando nace el espíritu o alma. Primeramente el hombre físico nace, ¿no? ¿Te recuerda la enseñanza, ¿no? De la simiente, ¿no? Y cuando en la procreación nace, ¿no? El ser, cuerpo, físicamente, la persona encarnada, ¿no? Es una criatura. Luego entra el alma de esa persona al principio antes que físicamente nazca. La otra escuela de esa misma teoría, dice todo igual excepto que el alma no se une hasta que después que nazca la criatura. ¿Me entiende? ¿Entiende la diferencia? ¿Sí? Ahora, el problema con esas teorías evangélicas de teólogos evangélicos es que niega a Adán. Niega
Ve, ve, ¿tú ves por qué es tan sutil la enseñanza? Ahora, ellos los dos se basan en Salmos, no, perdón, en el Antiguo Testamento, cuando habla de David. ¿Te recuerdas que David perdió a su hijo con Betsabé? Y David dijo que él tenía esperanza de verlo, ¿verdad? Ahora, David nunca dijo que lo iba a ver, él dijo que él tenía esperanza de verlo, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo. Ahora, ellos toman ese versículo para montar esta enseñanza. Y es el único versículo que tienen. El problema es que, y dicen que si esa persona, que esta alma que mueren, ellos están en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pasaron por Adán. Te recuerda que le dije que nosotros tenemos que pensar bien, cuidadosamente las cosas que nos dicen. ¿Por qué? Porque nos lleva a una lógica, a una conclusión, de una lógica. Bueno, esa enseñanza es popular debajo de la doctrina del hombre. Es muy popular. Ahora, bueno, hermano, ¿dónde nos deja con todo esto? Bueno, aquí hay polémica, ¿no? Bueno, probablemente el mejor punto de vista, probablemente, conocido como el traducianismo. Yo sé que es una palabra bien rarita. ¿Okay? Es esta palabra. Vamos a cambiar aquí. Esta palabra aquí, traducianismo. Este es el concepto en cuanto en la esfera de los teólogos, en esa esfera ellos utilizan términos que tú y yo no usamos en la vida cotidiana, ¿no? No. Y básicamente lo que están diciendo ahí que es que el alma y el espíritu fueron propagados por generación natural. El alma y espíritu es lo que está, esta es la enseñanza básicamente de esto. Un poquito más complicado, pero le quiero llegar como digo, al grano, ¿no? Al grano. Ellos dicen que el espíritu, que el alma y espíritu, ¿no? Ellos dicen que el alma y el espíritu fueron propagados, mis hermanos, y con esto ellos quieren decir esto, es por generación natural. Y ahora, si tú entiendes, solamente llegando al grano, porque así no, aquí nos quedamos, no, mira, aquí nos vamos a quedar como por 7 clases y estoy seguro que no está interesado. Más bien, el propósito de este curso es darte, como digo yo, un repaso panorámico. En las otras clases entramos más en detalle, pero aquí con esto, mis amigos, para tratar de explicar esto, por esta razón, el hombre recibe un alma y espíritu pecaminosos porque sus padres fueron pecadores. ¿Me entendiste? El hombre recibe alma y espíritu pecaminoso porque sus padres son pecadores.
Ahora, yo creo que es de todos que yo he mencionado, de todos ellos, este es el más razonable de aquellos que están floteando, ¿no? Infiltrando las iglesias y muchos púlpitos. ¿Okay? Ahora, yo dije que solamente llegar al grano sin explicar los detalles todavía. Ahora, vamos a hablar del cuerpo. Del cuerpo. Porque sería injusto de nuestra parte, porque hemos hablado de espíritu, alma y ahora cuerpo, ¿verdad? Porque estamos hablando del hombre, cuerpo. El cuerpo del hombre es como digo yo, la habitación del alma y el espíritu donde el hombre hasta que muera, ¿no? Es el cuerpo físico, como dice la Biblia, dice que no, o no sabéis que eres el templo del Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora mira, pero el cuerpo, hablando del cuerpo humano, hemos hablado de alma y espíritu, espíritu, alma, corazón, conciencia, mente, pero ahora vamos a enfocarnos un poquito aquí en el cuerpo, ¿no? Aunque acaba con la muerte, pero el cuerpo, esto es interesante, mira, el cuerpo definitivamente acaba con la muerte. Yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sabemos que el cuerpo, uno, acaba con la muerte. Pero, dos, está sujeto, hablando del cuerpo, a la resurrección. El cuerpo va a ser resucitado. Está sujeto, mis hermanos, a la resurrección. Esto es verdadero en cuanto, y yo creo que tú sepas algo, porque algunas veces en la iglesia nosotros decimos cosas que no tienen sentido, pero esta verdad se aplica, tres, a los salvos y no salvos. Ambos van a ser resucitados. Yo estoy hablando de su cuerpo, no solamente su alma, su espíritu. A mí no importa qué palabra tú usas, pero estamos hablando ahora del cuerpo. A mí no me importa qué pasó con el cuerpo. A mí no me importa si moriste en un fuego y lo encendieron completamente, terminaste en ceniza. O como en 9/11, esas torres que se quemaron y se derritieron y jamás se encontraron los cuerpos. O caíste en el mar y un tiburón te comió en vivo. Pues no sé si sabe esto, pero eso pasó con con mi abuelo. Lo comieron vivo, los tiburones, en el Golfo de México. Él era marinero. No importa si tú caes en un pozo, en un volcán, a mí no me importa dónde caigas. ¿Te recuerdas la enseñanza material y inmaterial? Okay. Es que, mira, cómo moriste no importa. Mira, fíjese bien, mira, papito, mira, si Dios, el que hizo todo de la nada, yo estoy seguro que ese mismo Dios te va a encontrar. Y Él va a levantar ese cuerpo y se va a unir con su alma. Y para los salvos, ellos van al cielo, al reino de Dios. Para los no salvos van al lago de fuego. Para sufrir el quemazón eterno. Los dos son la resurrección. Mira, yo sé que muchas veces en la iglesia somos tan espirituales que no le damos importancia al cuerpo, pero ¿sabe qué? Vale más que darle un poquito más de importancia.
aunque las resurrecciones son diferentes para los dos. A veces el cuerpo tiene referencia como la carne, porque así se usa la palabra, no carne. ¿No? O sea, algunas veces la palabra cuerpo, y aquí tú sabes que los tipos ¿qué era la iglesia esa? En Gálatas tuvieron este problema, ¿no? Pero la palabra cuerpo, algunas veces significa carne, ¿no? Y muchas veces la palabra carne, no es una palabra positiva, ¿verdad? ¿No? Muchas veces se utiliza como digo yo, en términos negativos, ¿no? Y especialmente cuando hablamos de carne, queremos decir pecado, ¿no? So, carne, que significa pecado, ¿no? Usualmente. Pero también la palabra cuerpo, y así se usa muchas veces cuando habla del cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo también puede ser de Cristo, el cuerpo de Cristo. Otra vez es otro ejemplo, ¿ves? Que depende el pasaje, el tema que domina el pasaje va a determinar el significado de cómo se usa esa palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y asegurar que definimos la palabra carne, la palabra cuerpo. Ellos tuvieron ese problema con los de Galacia, ¿no? Porque no entendieron bien el concepto. Ahora, ¿cómo se utiliza también esta palabra? Mira, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 1. También a Colosenses capítulo 2, capítulo 5. Y luego a 1 Timoteo. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16 y luego vamos a ir a Primera de Pedro también. Capítulo 3 versículo 18. Y vamos a ver cómo se utiliza aquí. Note bien conmigo. En Colosenses capítulo 3, ¿no? En capítulo 2, en versículo 1 y versículo 5, se usa la palabra carne, ¿no? Mira el forma como está usando. Dice, pero quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, Colosenses 2.1, y por los que están en la Odisea, y por todo lo que nunca han visto mi rostro, ¿no? So, aquí está utilizando, mis hermanos, en la Odisea, te recuerda que fue una iglesia que no fue muy, ¿cómo digo yo? No fue una iglesia muy honorable, mis hermanos, por favor. Mira, en Colosenses 2.5 dice, pues, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu con vosotros, dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. So aquí Pablo dice, mira, ausente del cuerpo, yo no estoy con ustedes. Él no lo estaba condenando por ser cuerpo. En Timoteo, en 1 Timoteo, en capítulo 3, en versículo 16, donde, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto, ¿qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Me recuerdo, yo estoy hablando de
Tiene que haber sido más de 30 años atrás. Ya, más de 30 años. Estaba en el programa de televisión en ese entonces, cuando íbamos a predicar, y llegó un hermano y él vino y al programa. Iba a dar un testimonio, abrió la Biblia. Y él comenzó en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Y todo el mundo sentado ahí en la plataforma, abrimos nuestra Biblia. Y llegamos a 1 Timoteo capítulo 3. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y él dijo, ¿sabe qué? A un Cristo, así dijo él, a un Cristo en la carne, en su pecado, Dios lo justificó. Y no se le podía callar, el tipo arrancó, arrancó, y nosotros sentados en la plataforma, estamos en la televisión en vivo, ¿no? Y me recuerdo que ahí estamos, corta la cosa, y aún los camarógrafos ahí estaban ellos así, con la boca abierta, ¿cómo? Que Cristo en la carne, que Él, ¿te fijaste cómo se usan las palabras? Y Él dijo, y Él interpretó la palabra carne como pecado. Y la razón por que la interpretó así, porque en la siguiente parte del versículo dice, justificado en el Espíritu, ¿ve? Pero Dios lo justificó después. Wow, wow. Bueno, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, mira conmigo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo, mira bien, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Estaba en las montañas de Guatemala. Añales atrás, añales. También como unos 30 y pico años atrás, me recuerdo. Y ahí estaba un predicador. En una montaña con un grupo que hablaban su dialecto, ¿no? Yo necesitaba un intérprete. Y el hermanito dijo, bueno, tenemos que morir en la carne para ser vivificados en el espíritu. Y todo el mundo, amén, amén. Pero en la forma como lo está predicando, y yo tenía un intérprete, oye, ¿y qué dijo? Bueno, así. Pero ¿por qué dijo? No, es que esta noche se ha seleccionado que varios van a morir. Y yo dije, ¿cómo? Sí, van a morir. Yo dije, un momentito, ¿cómo? Sí, porque así pueden ser salvos. Yo, un momentito. ¿Cómo? Él dijo, ¿dónde sacaste eso? En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Y yo comienzo a buscar 1 de Pedro. Es que yo no le agarré esa interpretación. Deja ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y de aquí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Yo entiendo eso. El injusto por lo injusto. Eso yo lo entiendo. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el espíritu. Muerto en la carne. Yo dije, mira, esto está hablando de que Cristo murió en la carne.
No es que ellos tienen que morir en la carne para ser vivificados en el espíritu. Y así lo hicieron. Y mira, brinqué, grité, hice todo para poner un paro a la cosa. No me diga que la doctrina no es importante. Porque sí, es bien importante. Tenemos que estar seguros de lo que estamos hablando. Ahora, hablando de la carne y el cuerpo, hay otra palabra. Hay una frase que dice, crucificado en la carne. Crucificado en la carne. Otra vez se refiere a la naturaleza pecaminosa, ¿no? La naturaleza pecaminosa, la cual incluye el alma y el espíritu, ¿verdad? Pero, como en la declaración de Pablo que él había crucificado en la carne. Mira lo que dice la palabra aquí, en Gálatas, capítulo 5, versículo 24. En Gálatas, capítulo 5, 24. Quiero que vea conmigo aquí brevemente, antes que se nos termine aquí la hora. Pero en Gálatas, capítulo 5, quiero ver, y te recuerda que estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, la obra de la carne, ¿te recuerda eso? Todo eso. Pero mira cuando tú llegas, mira, vamos a comenzar en el versículo 19. Y manifiestas son, en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Con eso ya me tiene convencido, mira. Pero dice en versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, no, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora mire lo que dice el versículo 24, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto no está hablando de la crucifixión de Cristo, por favor, vamos a ser bien claros. En las Filipinas, y depende en qué isla, porque las Filipinas tienen 7,000 islas. En una de ellas practican crucifixión. Y en la iglesia nuestra hay una hermanita de las Filipinas. Y me recuerdo la primera vez que me lo dijo, yo me quedé mirando y ¿qué? Cuando yo fui a las Filipinas a predicar, justamente yo había llegado el día después, no antes, lamentablemente. Porque el día que yo llegué, era un día de entierro. Yo dije, ¿y por qué? Y la gente regocijándose. Pero yo no entiendo. Crucificaron a 5 hermanos que luchaban con sus pecados. Murieron para que pudieran ser salvos en la vida eterna. Y yo dije, ¿cómo? ¿Dónde sacan ustedes eso? Dice, pero los que son de Cristo, ahora, no sé cómo ellos determinaron que eran de Cristo.
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.